Buenas tardes, bienvenidos a un Hangout más. La idea es compartir un rato con ustedes y para eso voy a empezar presentándome. Mi nombre es Esteban Tobón. Yo trabajé aproximadamente entre 15 y 16 años en el sector financiero colombiano, desarrollando varios cargos, temas de contabilidad, temas de administración, y los últimos 14 o 15 años los dediqué los últimos 12, 13 años los dediqué a todo el tema del riesgo, específicamente riesgos no financieros, lo que tiene que ver, lo que está relacionado con la administración de riesgos, de lavado de activos y prevención de lavado de activos y prevención de actividades terroristas. Actualmente soy asesor independiente, estoy trabajando en proyectos como lo que es la implementación del FATCA. También estoy haciendo asesorías a algunas empresas en lo relacionado con la nueva implementación del SARLAP para el sector real, y también tengo una oficina contable donde colaboro o trato de colaborar a muchas empresas con todo el tema de asesorías contables y tributarias. Bueno, eh, la idea entonces es trabajar hoy un pequeño resumen de cómo vamos de conocer, para conocer un poquito el SARLAF y para ver cómo funciona la metodología colombiana y por qué no hacer un paralelo o tratar de pensar cómo está implementada o cómo está estructurada la metodología de Paraguay y tratar de llevar ese conocimiento que se tiene en Colombia a Paraguay para que sea mucho más fácil su implementación. Entonces lo que voy a tratar de hacer ahora es compartir con ustedes una presentación para que me vayan siguiendo y podamos estar hablando en el mismo idioma. Bueno, ahora sí estamos viendo todos la misma pantalla y vamos a empezar a hablar de cómo entender esta metodología de administración de riesgos nueva para ustedes en el tema de SARLAF, pero ya implementada en varias partes del mundo, iniciando en Colombia, que es un país que tiene mucha experiencia en este tema. Inicialmente les quiero hacer o mostrar o compartir con ustedes este marco general y conceptual del riesgo. Para todos, para todos, yo quiero que se vayan haciendo la idea que cuando estamos hablando de SARLAF, necesariamente tenemos que incorporar a nuestro lenguaje el modelo de administración de riesgos. ¿Por qué? Porque lo que se ha querido desde el punto de vista normativo es darle herramientas suficientes a todos los oficiales de cumplimiento o todas aquellas personas que tengan como responsabilidad administrar el riesgo, darles herramientas suficientes y necesarias para que sea bien hecho un proceso administrativo o un modelo administrativo de riesgos donde podamos aplicar metodologías ya existentes a la lucha contra este flagelo como es el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la misma proliferación de armas de destrucción masiva. Si yo quiero entender un poquito el concepto general del riesgo, podría empezar o debería empezar con una base y a establecer bien en qué está basado el riesgo. Como podemos ver en esta gráfica, lo primero que se debe desarrollar para establecer un modelo de riesgos es desarrollar un ambiente apropiado para la gestión de riesgo. Ambiente es la palabra mágica en este escenario. ¿Qué es un ambiente? Un ambiente es donde, como mínimo, la alta gerencia sea el responsable por la implementación del modelo. Es decir, lo primero que nos dice el modelo conceptual del riesgo es que la responsabilidad de todo el proceso no es del oficial de cumplimiento, no es del asistente del oficial de cumplimiento, no es de
de la entidad reguladora es de la alta gerencia, es la responsable por la implementación del modelo, es la que tiene que proveer todos aquellos insumos necesarios para una implementación correcta de un modelo de administración de riesgo, sea cual sea el modelo. Lo que pasa es que en este caso lo vamos a enfocar al tema de administración de riesgo de lavado de activos. Este modelo tiene que estar sujeto a una efectiva y amplia auditoría interna. Eso no quiere decir que la alta gerencia tenga la obligación de ir, revisar y auditar el modelo per se. Lo que tiene que hacer la alta gerencia es enviar a sus representantes, llámese auditoría interna, revisoría fiscal o los entes de control, tanto internos como externos de la entidad vigilada, para que velen porque ese proceso o ese modelo de riesgos se ejecute de una manera correcta. Obviamente la Junta de Directores debe establecer las estrategias, la metodología y el modelo de revisión. En otras palabras, nosotros, los oficiales de cumplimiento, lo que tenemos que hacer es prepararnos para entender esa estrategia, esa metodología y ese modelo de revisión. Y por qué no, ayudarle a la alta gerencia en establecer esos conceptos básicos para que ellos tomen las banderas y lideren el proceso. Entonces, en el ambiente de control, en el primer paso de un concepto estructurado del riesgo, debe estar la administración como pilar fundamental. Posteriormente, ¿qué se debe hacer? Y miramos el segundo pilar, que está aquí sobre este tema, es la gestión del riesgo. Vamos a gestionar el riesgo y ese es un concepto nuevo que tenemos que asimilar las personas que estamos dedicadas a evitar que las compañías sean utilizadas como instrumento para lavar activos o financiar actividades terroristas o la creación de armas de proliferación masiva, de destrucción masiva. Entonces, esa gestión del riesgo no puede ser como cualquier persona lo desee o como cualquier persona interprete la gestión del riesgo. Esa gestión del riesgo tiene que estar basada en los pilares básicos de la administración de riesgos. ¿Y cuáles son? La identificación, la medición, el control y el monitoreo. Cualquier gestión de riesgo que se realice, llámese riesgos no financieros, como es el caso que nos preocupa en este momento, o llámese riesgos financieros, como son riesgo de liquidez, riesgo de tasa, otro tipo de riesgos, están basados en modelos administrativos de riesgos que no son otra cosa que tomar el problema per se, el problema en sí, y hacer una identificación, una medición, un control y un monitoreo. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Los puntos 4 al 7 nos dice que como mínimo debemos de tener en esa gestión del riesgo, debemos tener un proceso que nos permite identificar y valorar los riesgos en productos, canales, jurisdicciones y en clientes. En otras palabras, si ustedes recuerdan la normatividad aplicable para Paraguay, el número 4 me está representando el artículo 33, que no es otra cosa que el modelo de administración de riesgos, donde usted debe identificar, medir, evaluar, monitorear y controlar. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle todos esos conceptos. También debe existir un monitoreo del riesgo, o más que del riesgo, del perfil de riesgo. Cuando usted habla de un monitoreo de riesgo, son porque ya las cosas se pueden materializar, pero si se habla de un monitoreo de perfil de riesgo, usted está estructurando cómo la persona es desde el punto de vista de riesgo y puede adelantarse a esos posibles riesgos que pueden ocurrir. Debe haber políticas, procesos y procedimientos para mitigar esos riesgos, pues no es otra cosa que el control. Y deben de existir planes de contingencia y continuidad de negocio. ¿Qué quiere decir? Deben de existir planes estructurados. ¿Para qué? Para que la compañía, en caso de un problema, una contingencia, un caso fortuito o fuerza mayor, tenga la posibilidad de continuar su negocio. Entonces, esto no es nuevo. Lo nuevo es que le están diciendo a todas las áreas de administración de riesgos, de lavado de activos, o a todos los oficiales de cumplimiento, o la gente que tiene esa obligación, señores, tomen todo el modelo de administración de riesgos y aplíquenlo a la nueva forma de mitigar este riesgo. En otras palabras, lo que nos está diciendo la norma es
tome herramientas que ya existen en el mercado, que ya se conocen, que funcionan, y aplíquelo al proceso de prevenir el lavado de dinero en nuestras empresas. Pero no nos podemos olvidar tampoco del rol de los supervisores. Los supervisores tienen un rol muy importante, pues además de haber sacado, estructurado la norma y haberla publicado y haber dado las pautas suficientes y necesarias para que estas compañías implementen los manuales de riesgo, en su artículo 3 creo que lo cita, o implementen todos los modelos administrativos de riesgos. Ellos tienen la obligación de asegurar que los bancos tienen modelos efectivos de gestión. Y para poder asegurar eso, tienen que hacer procesos, tanto llámense procesos in-house desde la misma superintendencia, o llámese procesos in situ, donde estas personas se desplazan a las empresas y hacen una serie de evaluaciones con el fin de regular, con el fin de validar, con el fin de promover estrategias, políticas, procedimientos y prácticas. La historia nos dice que al principio el rol de los supervisores es un rol muy más de instrucción que de corrección, que de sanción. Primero va la instrucción, después va la corrección y posteriormente va la sanción. Obviamente, los que trabajamos en temas de oficial de cumplimiento, los que nos duele ese tema, los que le ponemos el fronting, los que hacemos el trabajo dentro de las compañías, pues no nos gusta que vengan las entidades de control y nos supervisen y nos regañen o nos multen o nos sancionen. Pero esa es una función muy específica de los supervisores que la deben hacer. Solamente que en aras de que esto funcione, en aras de un buen proceso, esa debería ser el último paso, porque primero debe haber un paso de acompañamiento, un paso de estrategia, un paso de mostrar el camino de cómo funciona esto, para que al final de la tarde se logre un solo objetivo, que es el de proteger la entidad de actividades al margen de la ley. ¿Con qué propósito se hace todo esto? Con un propósito muy claro, y es la divulgación. Yo hago todo esto para poderle contar, para poderle decir, para poderle manifestar a todas las personas, o sea, mis clientes, que yo soy una persona verdaderamente estructurada, y yo tengo que hacer un proceso de divulgación pública de la exposición del riesgo que tiene mi entidad, y más de la exposición del riesgo, pues eso lo sabe cualquier persona, de la calidad de la gestión del riesgo. Yo tengo que estar en capacidad de contarle al mundo, de contarle a mis clientes, de contarle a los otros bancos, de contarle a los supervisores cómo es mi proceso de gestión del riesgo y qué calidad tiene. Pero eso no nos debería asustar, porque nos están dando el medio y nos están dando la forma. Una metodología o un principio que podemos aplicar para hacer todo este modelo administrativo de riesgos es tomar una sana gestión y una sana supervisión del riesgo, alineado con los estándares de la NZS 4360. En nuestro país, en Colombia, por muchos años se llamó la NTC 5254, ahora todos la conocen como la ISO 31000, y me imagino que para los países amigos, cada numerito será distinto, pero de fondo lo que nos están dando es una estandarización de la administración del riesgo. Lo que vamos a hacer enseguida, en unos cortos minutos, es mirar en términos muy generales cómo es ese proceso de administración de riesgos, basado principalmente en los principios de Basilea. Bueno, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuál es mi problema y cómo lo resuelvo? Pensarán muchos oficiales de cumplimiento. Pues para poderle responder a esas preguntas, yo quiero que ustedes comiencen a hacerse, a llegarse, a entender todo el proceso de la metodología de administración de riesgos. Y como lo mencionaba ahora, no es una metodología propia para los sistemas de SARLAF o para los sistemas de SARO, sino que es una metodología, digamos, de carácter general, que nos permite establecer el cómo se hace y también el qué se debe hacer. Entonces,
si entendemos que lo que tenemos que hacer es establecer una metodología para la administración de riesgos que ya viene estructurada, inclusive en la misma norma, el numeral 33 nos da avisos de cómo es esa metodología o nos da la estructura mínima para cumplir esa metodología. Nosotros podemos recurrir a Basilea, Basilea 1, Basilea 2, podemos recurrir a la norma de Nueva Zelanda o podemos recurrir a la norma interna que lo que hace es decirnos cómo funciona un proceso de administración de riesgos, que no es otra cosa que identificar, medir, controlar y monitorear. Lo primero que yo debo hacer es identificar los riesgos. Bueno, hemos hablado mucho de riesgo y no hemos definido riesgo. Es importante, como ya estamos partiendo de lo general a lo particular y estamos hablando ya de lo que tenemos que implementar como oficiales de cumplimiento, pues definamos el riesgo desde el punto de vista de prevención o definamos el riesgo desde el punto de vista de la implementación de un modelo de gestión. Y el riesgo puede entenderse como la posibilidad de que suceda algo que tenga un impacto negativo sobre los objetivos. Riesgo es todo lo que pueda suceder y me afecte negativamente los objetivos de la empresa, los objetivos misionales, los objetivos empresariales, todo lo que me afecte a la empresa, yo lo debo categorizar como riesgo. Ahora, como estamos hablando de riesgo, de lavado de activos, de financiación de terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva, obviamente nuestra función va a estar enfocada en mirar la posibilidad de que algo suceda con el tema de lavado de activos y de financiación del terrorismo y que eso impacte negativamente los objetivos de nuestra compañía. Nosotros tenemos que identificar, ¿cierto? Y después tenemos que hacer un proceso de medición. La norma aconseja que eso se haga a través de una medición de consecuencias y probabilidades de ocurrencia. Como usted tiene que prepararse lo suficiente para entender qué le puede pasar, también tiene que prepararse lo suficiente para entender qué consecuencias tiene si ese hecho le sucede a usted, qué consecuencias tiene si eso le pasa a usted y cuál es la posibilidad de que eso ocurra. En un ejemplo muy sencillo sería, ¿cuál es la consecuencia de que yo trabaje con una persona que esté en una lista de control, llámese la lista OFAC? La consecuencia es grave. No se puede trabajar con personas que estén en esas listas. ¿Y cuál es la posibilidad de que eso suceda? Pues la posibilidad es alta. Toda vez que yo ingreso clientes a mi compañía, y los clientes pueden ser locales o pueden ser internacionales, y esas personas pueden estar o no pueden estar en unas listas de control. Entonces la consecuencia es alta, la posibilidad es alta. O la consecuencia es grave, la posibilidad es alta. Lo que vamos a tratar de hacer de ahora en adelante es tratar de medir en términos reales esas probabilidades y consecuencias, llevarlas a unas tablas que nos permitan identificar o hacer una buena estructura de un modelo de administración de riesgos para poderlas prevenir y para poder decirle a las compañías en qué nivel de riesgo estamos. Riesgo, otra definición que me encontré, es cualquier evento futuro incierto que puede obstaculizar el logro de los objetivos estratégicos. Eso ya lo habíamos dicho, simplemente para que vaya entrando en cada uno de sus subconscientes y ustedes tengan claridad que lo que ustedes van a atacar, y eso sí quiero que se lo graben, ustedes y yo, cualquier persona que esté trabajando del lado del margen de la ley, vamos es contra los riesgos. No vamos contra las personas, no vamos contra los procesos, no vamos contra las entidades, vamos es contra el riesgo. Y ese riesgo lo vamos a evitar o lo vamos a minimizar. Porque si yo pongo en una balanza todas las amenazas, todas las vulnerabilidades, yo tengo que colocar en otro lado las capacidades que tengo para poder reaccionar y para poder hacer una debida diligencia. Y que no nos pase lo que pasa aquí en esta presentación, que las amenazas y las vulnerabilidades son mucho más fuertes que las capacidades, y eso hace que una empresa pues sea vulnerable, que una empresa pueda ser utilizada como instrumento para lavar activos, y eso sería catastrófico desde el punto de vista empresarial. Otro concepto que yo quiero comenzar
a tratar es el riesgo de exposición a actividades delictivas. Definitivamente, las compañías que trabajan, digamos que hacen su trabajo de una manera correcta, no están pensando en delinquir. Las compañías que hacen el trabajo de una manera honrosa, llámese por ejemplo los bancos, llámese por ejemplo las entidades vigiladas, no están pensando en lavar. Si las compañías están pensando en lavar, estamos en el lugar equivocado, estamos perdiendo el tiempo porque ya sería otro el tratamiento. Aquí el problema no es que nosotros cometamos el delito de lavado de activos. Aquí el problema es que nuestras entidades no cometan, el problema no es que nuestras entidades cometan el delito de lavado de activos. El problema es que nuestras entidades sean utilizadas para lavar activos, que nos utilicen como instrumento. Entonces a lo que nosotros le vamos a poner cuidado es a la posibilidad que tiene una persona natural o jurídica en este caso, de ser utilizada como instrumento, ocultamiento, o utilizada para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero ilícito. Yo quiero que comiencen a separar esos términos porque nos van a servir mucho para el futuro. Una cosa es el riesgo, otra cosa es el delito como tal, y otra es la exposición que tienen las compañías para las cuales laboramos a ese riesgo. Y a lo que nos vamos a dedicar es a cuidar la compañía, a evitar que ese riesgo de exposición que tenemos por el objeto social que desarrollamos se nos vaya a materializar y vaya a afectar nuestro desarrollo como empresa. Un enfoque conceptual del SARLAF debe tener como mínimo 8 requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos de arriba, de desarrollar, establecer, implementar y mantener un sistema de administración de riesgos. Eso de por sí, lo que vamos a hacer con toda la implementación normativa es como una protección, es un cascarón de seguridad que nos va a permitir desarrollar, establecer y mantener un sistema de administración de riesgos, un SAR, que esté enfocado a qué, que esté enfocado a identificar, a medir, a evaluar y a monitorear el riesgo. Entonces, si a mí me preguntan qué es un SARLAF, es un sistema que se desarrolló, se estableció, implementó y se mantiene. ¿Para qué? Para identificar, medir, evaluar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Si a mí me preguntaran qué es SARO, por decir algo, ya no sería el AFT, sino que sería SARO, diría que es un sistema que se desarrolló, se estableció, se implementó y se mantiene para identificar, medir, evaluar y monitorear el riesgo operativo. En conclusión, lo que yo quiero que ustedes se lleven con claridad es que la metodología para administrar los riesgos es la misma, solamente va a variar de acuerdo a las características particulares de cada cosa. Hablemos un poquito del tema de identificación del riesgo. Un oficial de cumplimiento debe tener la total claridad en su compañía de estas cosas. Por ejemplo, un oficial de cumplimiento o una persona dedicada a este tipo de control debe tener en cuenta qué puede suceder desde el punto de vista de riesgo, dónde y cuándo puede suceder. O sea, un oficial de cumplimiento tiene que ser un poquito futurista, digámoslo así, tiene que pararse con los pies en la tierra hoy, pero pensar en lo que puede pasar mañana. ¿Qué le puede suceder a la compañía por vender divisas? ¿Qué le puede suceder a la compañía por tener clientes? ¿Qué le puede suceder a la compañía por entrar a una nueva zona geográfica? ¿Qué le puede suceder a la compañía por hacer un nuevo negocio? ¿Dónde? ¿Dónde se puede materializar el riesgo? En la empresa, en la sucursal, en el puesto de trabajo. ¿Cuándo? Cuando esté haciendo una tarea, el día de mañana, cuando no esté haciendo la tarea, cuando se abra una ventana de adicional al riesgo, cuando bajemos la guardia y no hagamos los controles. El oficial de cumplimiento debe tener la capacidad de identificar los posibles riesgos, porque óigase bien, riesgo que no se identifique no se puede controlar. ¿Cómo y por qué puede suceder?
Si usted ya tiene claro lo que le puede suceder, deténgase un momento a pensar en el cómo y el por qué. Y una vez tenga claro ese cómo y ese por qué, con toda seguridad usted va a poder colocar controles para mitigar ese cómo y para mitigar ese por qué. Entonces, el famoso modelo de administración de riesgos, el SARLAF, el SARO, no es una cosa del otro mundo, es simplemente una apropiación de una metodología que con una buena estructuración académica podemos responderle para prevenir que la compañía sea utilizada para lavar activos o para hacer otro tipo de operaciones fraudulentas. La persona que esté haciendo este trabajo, llámese oficial de cumplimiento, llámese entidad de control o llámese cualquier persona, debe tener herramientas y técnicas para cuestionar, verificar, investigar, analizar y observar. En otras palabras, les estoy diciendo, no se sienten a pensar única y exclusivamente. Siéntense con herramientas, siéntense con técnicas y cuestionen, verifiquen e investiguen. ¿Cuáles son esas herramientas? Están en el mercado. Herramientas para hacer mediciones de riesgo con identificación, medición, control y monitoreo. ¿Cuáles son esas técnicas? Pues están las técnicas de reconocido valor técnico, hay unas técnicas matemáticas, hay unas técnicas que no son tan estructuradas como, como son la lluvia de ideas, como es la reunión de expertos, pero tienen que tener una forma, una metodología de trabajo basada en unas herramientas. ¿De dónde puede echar mano la persona que esté haciendo este tipo de controles? De los informes de auditoría. Por ejemplo, los informes de auditoría generalmente tienen hallazgos. Esos hallazgos son falencias al proceso, son falencias en el control, son falencias en el procedimiento. Entonces, las falencias son las que se utilizan o utilizan las personas para hacer males. Entonces, si yo veo en un informe de una auditoría interna o una auditoría externa, llámese revisoría fiscal o llámese una contratación de un externo por X o Y motivo, y ese informe muestra que tiene fallas en el proceso de vinculación, ahí puede suceder algo. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que se ingrese un cliente sin el verdadero conocimiento, sin haberle hecho una previa validación. ¿Cómo? Pues con la utilización de ese orificio, de ese faltante, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener claro que los informes de auditoría son una fuente de identificación de riesgos para yo poder establecer mis riesgos, los conozco, los analizo, los identifico y después los miro a ver cómo los controlo y cómo los mitigo. Deben de tener formularios de autoevaluación. La mayoría de las empresas tienen formularios, pues si no los tienen, pues se perdieron la herramienta, pero muchas empresas tienen formularios de autoevaluación donde dicen cuáles son sus principales falencias. Una de los principales fuentes de identificación de riesgos son los sistemas de gestión de calidad. Cuando usted tiene estructurado en su empresa un buen sistema de gestión de calidad, usted lo puede leer y con toda seguridad usted va a identificar riesgos. Y otro es los informes COSO, como para ponerle un poquito el tinte internacional. Las incertidumbres abundan por doquier, se debe incluir todos los riesgos, sea que estén o no bajo el control de la organización. Por ningún motivo, un riesgo que no se pueda controlar debe ser excluido. El riesgo que no se debe controlar, que no se puede controlar, debe ser comunicado a la administración, a la alta gerencia, para que busquen el cómo. Pero ningún riesgo debe estar excluido totalmente del modelo administrativo de riesgo. Ninguna empresa puede prever si se van a dar o no se van a dar ciertos eventos o los resultados que esto produce. Siempre va a haber algún grado de incertidumbre, pero la idea es que esta sea lo más pequeño posible. ¿Qué hago yo después de identificar los riesgos? Los voy a medir. Lo que no se mide, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Y en esa medición, ¿qué voy a hacer? Voy a separar los riesgos aceptables menores de los mayores y proporcionar datos para su evaluación, tratamiento, que sea un tratamiento apropiado desde el punto de vista costo y eficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier persona que vaya a querer implementar la circular emitida por la entidad vigiladora, específicamente en su artículo 33, donde dice que tiene que establecer un modelo de administración de riesgos, cuando identifique los riesgos necesariamente los va a tener que clasificar. ¿Para qué? Para atacar aquellos más graves.
para que los que sean de mucho más profundidad sean atacados de primero y los que no, pues simplemente sean atacados de segundo. No quiere decir que ningún riesgo se va a dejar de mitigar, quiere decir que yo como persona natural, inclusive sin tener en cuenta la norma, yo primero me voy a preocupar de las cosas más grandes, después voy bajando en términos de perjuicio para la sociedad. Entonces, para poder hacer esa medición, yo a cada uno de los riesgos los voy a medir en términos de probabilidad de ocurrencia, ¿cierto? Y después voy a mirarlos en términos de consecuencia. Una vez yo tenga claro la probabilidad de ocurrencia y la posibilidad, probabilidad y la consecuencia, pues puedo determinar muy fácilmente el perfil de riesgo de mi compañía. Un ejemplo sencillo para esto sería, yo determino que en mi compañía existen 20 o 30 riesgos y de esos 30 riesgos hay 5 riesgos que son muy graves, pero yo tengo esos riesgos totalmente controlados, yo puedo decir que mi compañía goza de un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque todos los riesgos de posible materialización los tengo mitigados. Pero si hago el ejercicio y tengo 20 riesgos y 18 son riesgos graves y no tengo controles y no tengo procedimientos, pues yo debería de preocuparme. O más que preocuparme, decirle a la administración que se preocupe porque no tenemos una buena gestión de control. Específicamente en el tema de control, las entidades deben tomar medidas conducentes a controlar el riesgo. El riesgo siempre usted lo va a ver presentado en dos modalidades, riesgo inherente y riesgo después de controles. Entendiendo como riesgo inherente todo aquel riesgo sin ningún tipo de control o un riesgo puro, un riesgo vivo. Y un riesgo después de controles es lo que queda, es el remanente del riesgo que queda una vez se apliquen los controles de riesgo. Entonces, generalmente, cualquier persona que modele riesgos, específicamente riesgo de SARLAF, mantiene dos mapas de riesgos, uno de riesgo inherente y otro de riesgo residual. El riesgo residual o después de controles me dice cómo están efectuados o cómo están trabajando los controles. Si usted tiene un riesgo inherente que es grave y aplica el control, lo vuelve a medir y esa medición le da un riesgo bajo, usted está tranquilo porque sus controles están funcionando. Pero si usted tiene un riesgo inherente y le aplica el control y lo vuelve a medir y ese riesgo le vuelve a dar alto, usted tiene un problema que solucionar. Ejemplo, uno siempre que va a mirar el riesgo lo mira desde el punto de vista de riesgo legal, riesgo reputacional, riesgo operativo y riesgo de contagio. Supongamos que uno de los riesgos que tenemos es vincular clientes sin el conocimiento adecuado o vincular clientes que estén dedicados a actividades delictivas. Mi riesgo, por el mero hecho de existir, de ser un banco, ese riesgo inherente es un riesgo alto porque cualquier persona puede llegar y hacerme daño. Pero si yo monto un controlcito que dice que debo hacer un formato de vinculación, una apertura de cuentas, y en ese formato de vinculación le pregunto al cliente quién es, cómo se llama, el número de la cédula, a qué se dedica, con quién se junta, con quién hace negocios, de dónde provienen sus ingresos, le pregunto todo eso, mi control es ese proceso y cada vez que llegue un cliente yo ejecuto ese proceso, al final de la tarde voy a tener clientes conocidos y voy a tener mitigado ese riesgo. Las cosas no se hacen una sola vez, las cosas se hacen una vez y se siguen haciendo. Nada gano yo con controlar todos mis clientes al momento de ingreso si después de que ingresen yo no les vuelvo a monitorear o no les vuelvo a controlar. Un cliente puede ser bueno hoy y el día de mañana puede aparecer en listas o puede ser simplemente un traficante o puede ser simplemente una persona al margen de la ley. El cliente, una vez ingresa a la compañía, debe ser monitoreado desde el punto de vista de riesgo. Ese monitoreo debe ser periódico de los perfiles de riesgo, SARLAF principalmente, y se deben llevar a cabo para el proceso de detección de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. En otras palabras, todo el proceso de reportes que tienen que hacer a la unidad de análisis e información financiero debe estar basado en el monitoreo que se realice de los clientes. Yo ingreso a los clientes, los matriculo, los conozco, los entiendo, le hago un perfil y posteriormente le hago un seguimiento.
¿Con qué propósito? Con el propósito de saber, de tener claro que ese perfil que me mostró el cliente inicialmente es el mismo perfil que me muestra en sus operaciones. Para poder analizar un cliente yo tengo muchas aristas y tengo muchas formas de revisarlo. Pero la norma me ayuda con eso y me dice, mire, cada vez que usted vaya a vincular un cliente, por favor tenga en cuenta los factores de riesgo inherentes a ese proceso. Esos factores de riesgo inherentes a ese proceso son los clientes, los productos, los canales y las jurisdicciones. ¿Qué quiere decir? Que el cliente per se, el cliente por sí solo, desde el punto de vista de administración de riesgos, es un riesgo. ¿Por qué? Porque el cliente simplemente puede venir contaminado. Los canales que utilice el cliente, la forma en que lo utilice, me puede generar a mí, desde el punto de vista de conocimiento, me puede generar a mí señales de alerta, banderitas rojas, de que ese cliente está utilizando bien o está utilizando mal ese canal de distribución, al igual que los productos. Con el tema de jurisdicciones, es un caso muy particular, pero también se le aplica todo el modelo de administración de riesgos, porque hemos podido comprobar a través de estudios que se han hecho que las zonas geográficas o las jurisdicciones pueden asociarse en conductas similares o parecidas. Para citar un ejemplo, si yo estoy ubicado en Colombia, no es lo mismo hacer operaciones con la zona norte de Colombia, llámese límites con Venezuela, llámese sí, principalmente límites con Venezuela o al lado del Océano Pacífico o el Océano Atlántico a la derecha. No es lo mismo hacer operaciones con esas personas que tienen una idiosincrasia, una forma de ser diferente, que hacer operaciones con personas que están al lado del Ecuador o que personas que están al lado de los límites con Brasil. No es que las zonas geográficas sean malas por sí, sino que son diferentes. Esas diferencias las tenemos que analizar desde el punto de vista de riesgos y tratar de que esas diferencias no sean mal aprovechadas para poder hacer operaciones ilícitas. En el caso, por ejemplo, colombiano, cuando nos referimos a la zona del Pacífico, pues es muy viable, es posible que por allá exista mucho más fácil exista la posibilidad mucho más amplia de que hagan un cargue o descargue de un barco o que haya, por ejemplo, una lancha que salga sin ser supervisada. Entonces, esas zonas más susceptibles de ser utilizadas por personas al margen de la ley que, por ejemplo, el centro de Bogotá o que, por ejemplo, Medellín o que, por ejemplo, una ciudad más céntrica. No es que una sea mala y la otra sea buena, es que las características de la región hacen que se facilite o no para actividades al margen de la ley. Los denominados agentes generadores de riesgo o factores de riesgo y riesgos asociados son las variables utilizadas para estandarizar la administración de riesgos. Este tipcito es bueno en la medida que ustedes les permite ir cerrando el concepto de entender que lo que estamos haciendo son unos procesos de estandarización para administrar el riesgo. No estaría bien y así se hizo durante muchísimos años, que cada compañía busque la forma de administrar su riesgo o de gerenciar su riesgo y se busque fuentes distintas y se busque factores distintos y se busque metodologías distintas. Eso no estaría bien en la medida que las entidades vigiladoras, los reguladores, cuando vayan a hacer las tareas de revisión y supervisión, les tocaría aprender cada modelo y podrían encontrar modelos muy buenos, pero la mayoría van a ser modelos deficientes, modelos no estructurados, modelos con deficiencias y falencias grandes que obviamente van a aprovechar las personas que trabajan al margen de la ley. Entonces, entiéndase esta norma nueva para Paraguay como un salvavidas, como una regla unificada para todos, para que todos podamos administrar el riesgo de la misma manera. Tareas muchísimas, aprender de riesgos, aprender de las
de Basilea, aprender un poquito de la norma de cómo se administran los riesgos, pero una vez se junten los conceptos, esos conceptos aprendidos recientemente con el expertise de haber manejado mucho tiempo todo el tema de prevención de lavado de activos, con toda seguridad sus compañías van a estar mucho más resguardadas. Generalmente cuando uno va a buscar el riesgo, uno no encuentra la forma de definirlo o la forma de entenderlo y muchas veces uno no sabe cómo buscar los riesgos. Para eso las normas, tanto la colombiana como la paraguaya, hicieron una asociación que me parece a mí que estuvo sana y al lugar, y es asociar los riesgos o las formas de materialización con el problema del lavado de activos. Entonces, si usted va a definir el lavado de dinero, o usted va a entender cómo lo afecta el lavado de dinero, usted simplemente puede pensar en 4 riesgos y asociar sus problemas a esos 4 riesgos, y si en alguno de todos hace switch, quiere decir que usted tiene un problema que puede materializarse en un lavado de activos o una financiación del terrorismo. Los riesgos asociados son el riesgo legal, el riesgo reputacional, el riesgo operativo, el riesgo de contagio. Entendiendo por riesgo legal todo el incumplimiento de normas y contratos. ¿Qué quiere decir? Si yo como oficial de cumplimiento estoy buscando riesgos y yo veo que los contratos no están bien estructurados en su forma legal, lo que yo debería hacer es mirar que esas deficiencias que tienen mis contratos no se materialicen en problemas de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Vamos a mirar el riesgo operativo, que es el riesgo del proceso, la forma de hacer las cosas. Si el proceso operativo está establecido para que primero llegue el cliente, lo entrevisten, después llenen unos formularios y posteriormente esos formularios sean enviados a un área específica para que haga una validación de listas, ese proceso operativo es el que se hizo desde un principio para poder establecer controles y procedimientos. Y un cliente, por decir algo, pasa de manera inadvertida o pasa porque tiene un amigo en un rango más arriba, no tiene una entrevista, no tiene un proceso de vinculación y de un momento a otro aparece como cliente creado en la compañía, el proceso operativo se violó, el proceso operativo se incumplió. Lo que debe hacer el oficial de cumplimiento es tratar de determinar si esa violación, si esa salida del proceso obedece a un problema de lavado de activos o financiación del terrorismo. Si es un tema del AFT, el oficial de cumplimiento debe actuar. Y si no es un tema del AFT, el oficial de cumplimiento debe informar a las áreas encargadas para que esos procesos simplemente no se materialicen. El riesgo reputacional está asociado con información en medios de comunicación, información noticiosa cierta o no. El riesgo reputacional es el riesgo más peligroso de todos los riesgos, toda vez que cualquier persona, una vez caiga en tema de riesgo reputacional, la recuperación de ese proceso es muy complicada. Entonces, si todo lo vamos a llevar a un ejemplo, podemos decir que una mala implementación de un proceso de administración de riesgos en las compañías, llámese el banco X o llámese el banco Y, una mala implementación del proceso de administración de riesgos le puede generar riesgo reputacional. ¿Qué quiere decir eso? Que los medios de comunicación, que las entidades que lo vigilan, que los clientes van a decir, allá no nos vamos a sentir protegidos porque allá existen malas prácticas de administración de riesgos. Eso sería catastrófico para la entidad. Entonces entendamos riesgo reputacional como la pérdida que se tiene por información negativa, cierta o no. Y riesgo de contagio es la posibilidad de sufrir por un relacionado o de sufrir pérdidas, claro está, por un relacionado o asociado. ¿Qué quiere decir? Que a mí, dentro de mi empresa, dentro de mi banco, dentro de mi casa de cambios, dentro de mi corporación, me pueden contagiar. ¿Quién me contagia? Aquellas personas que tengan algún tipo de problema. Un ejemplo muy sencillo es, si una persona que ha tenido problemas con la ley, si una persona que ha estado al margen de la ley, o ha tenido problemas de lavado de activos, o ha tenido problemas de financiación del terrorismo, y esa persona, por decir algo, citando un ejemplo hipotético, hace parte de una junta directiva de una entidad bancaria,
con toda seguridad, los de afuera, los que se van a, los que se dan cuenta, no van a recurrir a esa entidad, no van a ir a esa entidad por el hecho de que esa persona está allá adentro y va a pensar que las demás personas son de la misma forma, del mismo talante. Riesgo contagio, entonces, entendámoslo todos como la posibilidad de sufrir por un relacionado o asociado. En resumen, para terminar, aquí lo que les quiero decir es, este proceso que se viene o que ya se empezó, porque es un proceso que creo que ya está vigente, es un proceso bonito en toda su forma. Lo que pasa es que hay que entenderlo, hay que conocerlo y hay que llegar a todas las partes principales, las columnas vertebrales de cada proceso para poder establecer, implementar y mantener un modelo de administración de riesgos que me permita verdaderamente evitar que mi compañía sea utilizada como actividad, como instrumento para una actividad al margen de la ley. Yo los invito a que no hagamos las cosas por seguir o porque las hizo todo el mundo. Entonces vamos, y aquí voy a ser un poquito fuerte con mis expresiones, pero lo que quiero es llegar a ustedes con toda una total claridad. No vamos a implementar SARLAB porque Colombia lo implementó. No vamos a implementar SARLAB porque Perú, porque Chile, porque Ecuador o porque otra cosa lo implementó. Vamos a implementar SARLAB porque voy a cuidar a mi compañía. ¿Cómo hago para implementar SARLAB? Muy sencillo. A todo le tengo que poner cuidado, pero específicamente a los artículos 3 y al artículo, dame un segundo que al artículo 3 y al artículo 8 y al artículo 33, que me dicen lo siguiente. El artículo 8 me dice, usted lo que tiene que hacer es muy fácil. Tenga una palabra clave, tenga un eslogan clave. Haga lo que, escriba lo que haga y hágalo como lo escribe. Es decir, haga un manual de procedimientos, haga un manual de políticas y aplíquelo. De nada sirve hacer un manual muy bonito, de hacer unas políticas muy bonitas, sino que aplíquelas. Entonces, la primera tarea es hacer un manual bien hecho, bien estructurado, que tenga muy claro, principalmente, entre otras cosas de ley, las políticas y los procedimientos de cada entidad. Esa es la primera clave. Haga un manual, hágalo bien hecho y aplíquelo. Y el artículo 33 nos dice cómo tiene que aplicar esa metodología. Esa metodología tiene que ser basada en riesgos, específicamente en las etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Entonces, dentro de ese manual, aplique todos sus conocimientos, todo lo que tiene que ver con el modelo de administración de riesgos para que le quede claro a la entidad de qué es lo que tiene que hacer. Una vez lo tenga claro el oficial de cumplimiento, una vez lo tenga claro la administración, pues cuénteselo a sus empleados, haga procesos de capacitación, haga procesos donde todas las personas se adueñen de ese conocimiento y puedan construir sobre lo mismo. Y una vez las personas tengan eso como bandera, como liderazgo, usted se va a sentir realmente protegido. Yo creo que con esta charlita, con este primer hangout en términos generales de la administración de riesgos, pues podemos tener ahí como un principio, como una base. Ahora yo le quiero pasar el micrófono a Pedro para que Pedro nos ayude con el tema final de la presentación.